Muy buenos días, mis queridos y apreciados hermanos. Feliz amanecer. Bienvenidos a este espacio de conexión con Dios. Hoy estamos en el día número 5 y en este día vamos a hablar de historias. Las historias siempre son fascinantes, interesantes, pero las historias se constituyen en un ancla fuerte también de nuestra fe. Te invito para que disfrutemos de el mensaje de este día en el día 5. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos la oportunidad de despertar, de estar en un nuevo día y gracias por el privilegio de buscar tu rostro, de volvernos a ti. Estamos aquí ya con el propósito, Señor, de que tú nos hables. Danos tu bendición. Bendice también nuestra familia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. En el día 5, como lo mencioné ya, hablaremos de mis historias, un testimonio de mi vida, así se titula este capítulo. Volvemos a Génesis 28, los versículos 11 y 12 en esta ocasión. Tanto el mensaje de hoy como el de mañana, ustedes van a encontrar que guarda una relación y una continuidad. Dice el versículo 11 y 12. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Esta es la historia de ese sueño que Jacob tuvo cuando huía de su hermano. Aquella noche solo en el desierto. Imagínense ustedes, por cabecera una piedra, el cielo por techo, huyendo, desorientado quizás, sintiéndose solo, pues allí tuvo un sueño donde Dios se le aparece, donde puede ver una conexión entre el cielo y la tierra, y un sueño que marcaría su historia para siempre y que lo llevaría a la tierra de sus parientes con seguridad y sobre todo sabiendo que iba a regresar nuevamente a ver a sus padres con bien. Pues bien, con toda seguridad, en algún momento Jacob contó esta historia a sus hijos, contó esta historia a José. Y tal vez la contó con mucho más lujo de detalles que lo que nos queda en el Génesis, que los detalles que añadió Moisés en este capítulo. Tal vez su hijo José le decía, papá, cuéntame nuevamente cómo fue esa experiencia, cómo fue aquella noche, háblame nuevamente de eso. Y ahí volví a contar. Si hay algo que a mí me encantaba era escuchar las historias de mi padre. Y yo no me cansaba de escucharlas, mis hermanos tampoco, y nos sentábamos o nos acostábamos en hamacas en las tardes, en las noches, y ahí escuchábamos las historias de nuestro papá hasta que quedábamos dormidos en ocasiones. Y él nos hablaba de tantas historias, de tantas experiencias, historias de la Biblia como historias personales, y nos contaba muchas historias que para nosotros parecían asombrosas, pero que fueron realidad, de cómo Dios le libertó en muchas ocasiones de la muerte. Fueron cantidad de historias que nos contó en esta misma línea, en la época de la violencia de 1948 al 51, de cómo fue mordido por serpientes y librado, de cómo fue investido eh, por bestias, por toros bravos.
y fue librado de, en fin, de cantidad de historias, y en todas ellas nos mostraba cómo Dios lo había protegido, lo había librado, cuando le tomaron también secuestrado, le amarraron, en fin, cantidad de historias que aún todavía recuerdo. Pues bueno, las historias tienen como propósito mostrar la bondad y el favor de Dios para con sus hijos, para con nosotros. Y Jacob seguramente se sentó a compartirle esta historia del sueño, de su viaje cuando iba huyendo, de cómo Dios se le aparece, cómo Dios llega allí como un aliciente para fortalecerlo, para animarlo. Y eso tuvo que haber impactado la vida de José, porque como lo vamos a ver en el día de mañana, a José, pues en medio de su tribulación, en medio de su angustia, pues también recordó al Dios de sus padres y cómo había estado con ellos. Yo recuerdo una historia que mi padre me contaba de cómo una noche estaba su servidor muriendo prácticamente, las vías respiratorias completamente obstruidas a raíz de una neumonía. No habían medicamentos, no habían médicos cerca, no había nada, pero mi padre me toma en sus brazos y después de hacer una vaporización, le clama al Señor, le ora a Dios, encomienda a su hijo al Señor. Yo tenía tal vez un año nada más. Me entrega al Señor y Dios esa noche hizo un milagro, porque esa misma noche después de la oración destapa las vías respiratorias de su servidor y volví a la vida. Y mi padre me contaba esa historia, mi madre me recordaba esa historia. Y es una historia que nos ayuda a fortalecer la fe y al hecho de saber que Dios ha estado con nosotros, que Dios nos ha cuidado, que Dios nos ha protegido en medio de circunstancias adversas y difíciles. Y yo creo que historias como las del sueño y muchas otras historias, Dios le contó también a José. Jacob le contó también a José. Esas historias llegarían a ser clave en la vida de José, porque muy tempranito, a los 17 años, iría a estar desprendido de sus padres, iría a estar enfrentando la vida solo. Y entonces allí, en medio de sus luchas, de sus problemas, de las dificultades, seguramente recordaba o venía a la memoria aquellas historias que su padre le había contado, que su padre le había mencionado, y entonces recordaba al Dios de su padre y buscaba al Dios de su padre. ¿Cuán valiosas son las historias? La Biblia dice todo lo que antes escribió para nuestra enseñanza fue escrito. Y yo pudiera añadir, no al texto, sino pudiera añadir a la idea todas aquellas historias o testimonios que han quedado a través de nuestros padres, amigos, hermanos, para nuestro fortalecimiento en la fe también han quedado. Por eso, mis queridos, yo quisiera invitarles en esta ocasión a recordar aquellos momentos, aquellas circunstancias en las cuales Dios le ha dado su mano, le ha extendido su mano. ¿Hay alguna historia de la bondad de Dios en tu vida? ¿Puedes recordar esta mañana algo que Dios haya hecho contigo? ¿Recuerdas cómo Dios te ha librado? Quizás cómo Dios te ha guiado. ¿Recuerdas lo que Dios ha hecho contigo en esta hora? Bueno, cuéntale a tus hijos, cuéntale a tu familia. Quizás recuerda aquellas historias de infancia, cómo Dios te cuidó en la infancia, en la adolescencia, en la niñez, cómo Dios te ha cuidado hace años, cómo Dios te ha guiado cuando estabas iniciando tu vida, tu matrimonio, tu carrera. Cuéntale esas historias a tus hijos, a tu familia, porque ellas podrán ayudar a fortalecer la fe
en el hecho de entender cómo a pesar de crisis o dificultades en las que he estado, Dios te ha guiado, Dios te ha sacado. Pero cuéntales esas historias siempre recordándole a tus hijos o a tu familia o amigos que Dios ha sido bueno, que Dios te ha librado, te ha sacado de dificultades y que así como a ti te ha sacado de dificultades, pues también lo puede hacer con ellos, con sus hijos. De esa forma, cuando ellos crezcan, cuando ellos ya no estén a tu lado, recordarán aquellas historias y aquellas enseñanzas. Mis queridos amigos, no olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Hay una frase de la señora White que es interesante. Ella menciona, no tenemos nada que temer al futuro a menos que olvidemos la manera como Dios nos ha conducido en el pasado. Y es una frase linda y hermosa. Por eso, al recordar las historias del ayer, podremos tener la garantía de que el Dios que nos condujo nos va a conducir también en el futuro. Hoy vamos a orar para que sea Dios fortaleciéndonos y ayudándonos a recordar lo que ha hecho por nosotros, que no olvidemos, que podamos recordar la bondad y la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros, a fin de que ella nos pueda fortalecer. Tal vez si estamos pasando por momentos, nos pueda recordar que ese Dios de ayer es el Dios de hoy también. Oremos para que Dios traiga a nuestras memorias, a nuestro recuerdo, todas esas historias, todas esas bondades de Dios. Y entonces nuestra fe pueda fortalecerse en el hecho de recordar que nuestro Dios, el Dios de ayer, el Dios de hoy, también es el Dios del mañana. Vamos a orar. Padre, gracias por este día que nos das. Y gracias porque al recordar la historia y al recordar lo que tú has hecho por nosotros, nos das seguridad de que lo seguirás haciendo en el futuro. Gracias porque hasta aquí nos has conducido. Gracias porque nos has cuidado. Gracias porque nos has sostenido, Señor. Permítenos seguir creyendo en que eres un Dios vivo y real, que estás y estarás a nuestro lado todos los días hasta el fin del mundo. Danos tu bendición en esta hora. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo, mis queridos. Dios les bendiga y les guarde y que sea justamente el recuerdo de un Dios vivo el que nos sostenga hoy con proyecciones a mañana. Dios te bendiga y te guarde.